No quedó rastro ni de la torta ni de las luces, pero tenemos la luz de la palabra de Dios, ¿no? Eso es bendición para nosotros. Hoy quiero animarlos a que busquen ahí en sus Biblias, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Quería contarles que ya el pastor Ezequiel y su familia esta mañana temprano llegaron a Jujuy. Se quedaron unos días más aquí por la ciudad. Y ya hoy tenían ahí una extensa actividad de reunión de jóvenes, de damas, y así que siempre estemos orando por ellos, que Dios les siga usando grandemente como lo ha hecho aquí entre nosotros. Así que ahí en la palabra, hermanos, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, quiero hablarles hoy de un tema, ten confianza, levántate, te llama. Todo eso vamos a encontrar aquí en el Evangelio de Marcos. Esas fueron las palabras que están aquí registradas. Ten confianza, levántate, te llama. Veamos de qué se trata, hermano. Marcos entonces, capítulo 10, verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, es decir, Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y ese es el título y el tema de nuestro mensaje. Ten confianza, levántate, te llama. Con el paso de los años, ya un poco más de 40 años predicando la palabra, muchas veces la gente me escribe o me han llamado y mucha gente ha mostrado un aprecio, ha valorado mis prédicas. Algunos decían, en algunos mensajes tiene sus ingredientes, sus condimentos especiales, alguna palabra en el idioma griego, en el idioma original o en el idioma hebreo que amplía nuestra visión o el pensamiento del tema que estamos tocando. Algunos reparan que cuento a veces algunos hechos de la historia, o cuando estamos estudiando un pasaje explicamos el trasfondo histórico, explicamos el trasfondo cultural, geográfico, religioso, todo eso. Y toda esa gente que le gusta esa clase de predicación a veces son estudiosos profundos de la palabra, son teólogos. Hoy no tengo un mensaje para esa gente, porque mi mensaje en esta noche es muy simple. Es un mensaje simple aquí en la palabra de Dios. Y anticipo eso porque no quiero desilusionar a nadie de los que nos ven o nos escuchan por ahí. Pero es un mensaje simple que tiene una enseñanza para nuestra vida en esta jornada. El Evangelio dice que Jesús venía a Jericó, pasó por allí, y saliendo de la ciudad de Jericó una multitud le seguía. Y había alguien especial allí, abandonado, olvidado, al costado del camino. La Biblia dice que su nombre era Bartimeo, hijo de Timeo, es la información que tenemos. Y era un hombre ciego, y era un hombre mendigo. Alguien dejado afuera del sistema, olvidado por la gente y quizás por su propia familia, porque ahí le vemos solo. Y este hombre ciego escucha que Jesús estaba por allí. Y entonces él comienza a clamar diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Misericordia por su condición de pecador. Misericordia por su estado de salud que no le era favorable.
Y evidentemente si estaba abandonado al costado del camino, emocionalmente estaba lastimado, estaba dañado también. Seguramente su estómago expresaba que tenía hambre en aquel día, pero tenía fuerza para clamar a Jesús. Cuando supo que el Señor estaba allí, dice la palabra que hemos leído, Él daba voces. Y cuando yo leí esa expresión con detenimiento, muchos años he leído este pasaje, pero en estos últimos días, mientras leía, me detuve ahí en esa expresión que dice, Él daba voces diciendo. Y esa expresión está vinculada a un alma en estado de desesperación. Esa expresión está ligada a un alma que está en un estado de tormento. Y si alguien me preguntara cómo yo puedo saber eso, mi respuesta es que cuando leemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5 y el versículo 5 se nos habla de un hombre, de un gadareno que estaba endemoniado. Un hombre que vivía en los sepulcros, un hombre que dice la Biblia que lo encadenaban con cadenas, grillos y rompía todo, no había forma de controlarlo. Y cuando ese hombre vio que Jesús estaba por allí, él clamó dando voces, atormentado por los demonios que vivían adentro de él. Pero también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, cuando nos se habla de aquel hombre rico, que cada día hacía banquetes y vestía con esplendidez, y que a sus pies había un mendigo que se llamaba Lázaro. Y dice ahí el capítulo 16 de Lucas, versos 19 hasta el 31, cuenta todos los detalles sobre este hombre, pero dice que un día ese hombre rico murió, y estando en el Hades, esa es la palabra griega para infierno, o sea, estaba en el infierno, y daba voces, dice la Biblia. Lo mismo que el gadareno, lo mismo que el ciego. Este hombre daba voces y le pedía a Abraham que mandara al mendigo Lázaro para que moje un dedo en agua y refresque su lengua. Así que cuando leo aquí en este pasaje que Bartimeo daba voces, estoy viendo un alma atormentada, un alma en un estado de desesperación sumamente necesitada, y rápidamente entendemos el por qué clamaba. Daba voces, llamando al Señor, pidiendo misericordia. Lo hacía con mucha insistencia. Pero el Evangelio también aquí da un detalle que yo quiero que ustedes puedan notarlo. Versículo 48 otra vez. Y dice, y muchos le reprendían para que se callase. Y esa expresión también a mí me hace reflexionar. De gente que le reprendía, que estaba poniendo un impedimento, un obstáculo para que él llegue al Señor. Y en nuestra vida va a haber mucha gente que va a poner obstáculos para que no estemos bien con el Señor, para que no caminemos con el Señor, para que no estemos cerca del Señor. A veces serán algunas circunstancias, a veces será por una actividad del diablo, de sus demonios o sus secuaces humanos, que nos serán de tropiezo e intentarán impedir que nos acerquemos al Señor. El texto dice que muchos le reprendían, cállate, cállate. Querían impedir que se acercara a él, a Cristo. Pero Dios no está distraído. Dios está siempre atento a nuestros clamores. La multitud podría ser mucha, como lo explica ahí el pasaje. Pero cuando hay un alma necesitada, cuando hay un alma desesperada y clama a Dios desde un corazón sincero, Dios deja por un momento todas sus actividades en el universo y atiende el clamor. Hermanos, Dios no está distraído. Dios, hermanos, siempre está atento a nuestra voz. Y todo esto es una voz de ánimo para nosotros, para buscar al Señor en tiempos de dificultades. En tiempos difíciles, cuando vivimos cosas que nos asfixian, que nos quitan las fuerzas, que nos quitan el ánimo y aún hasta el deseo de vivir. Hay muchas cosas dolorosas, penosas que llegan a nuestra vida y todo este pasaje nos enseña a invocar y a clamar a Dios porque Dios no está distraído a pesar de la multitud y a pesar de la gran actividad que Él tiene en el universo, está atento a nuestro clamor.
Y de pronto la voz maravillosa. Es la voz que nosotros hemos necesitado en el pasado. Y quizás algunos de nosotros la vamos a volver a necesitar. Es la voz que dice, ten confianza, levántate, te llama. Es el turno en que Dios quiere visitarnos y traer bendición a nuestra vida. Es el turno en que Dios quiere participar en nuestra vida para que cambiemos el rumbo, para que dejemos los caminos del pecado, de la tibieza espiritual, de la frialdad, que cambiemos nuestra actitud de vivir dándole la espalda al Señor. Un día Él nos busca y nos llama y nos dice, levántate, ¿por qué estás postrado con tu ánimo hecho pedazos en el suelo? Levántate, dice el Señor. Y necesitamos oír esa voz en muchos momentos de nuestra vida, porque hay cosas que nos superan, porque hay cosas que nos lastiman y nos duelen profundamente. Y cuando yo miro este pasaje, yo lo puedo aplicar en dos direcciones. Yo lo puedo aplicar para la gente que está perdida, sin Cristo, sin Dios. Y lo puedo aplicar para aquellos que ya hemos sido salvos por Cristo. Algunos Dios los llama para que sean salvos, para que sus pecados sean perdonados y lavados en la sangre preciosa de Cristo. Y hay otros que ya hemos sido salvos y Dios nos llama una y otra vez y nos llama para que nos levantemos y pongamos la mano en el arado, para que levantemos y tomemos la red, para que levantemos y tomemos la cruz y le sigamos fielmente al Señor. Esto es todo un desafío para nosotros. Esto es algo que Dios quiere hablar con cada uno de nosotros. Y quizás hay algunos aquí reunidos que necesitan clamar a Dios para empezar a caminar bien con Dios. Porque a veces venimos de largo tiempo de pisando en falso en la vida. A veces venimos largo tiempo no manejándonos con firmeza en el camino del Señor. Y necesitamos clamar a Dios para que nos dé fuerza para no caer en la trampa de nuestras debilidades, para no caer en los enredos del mundo, para no caer en la oscuridad de las tinieblas. Necesitamos clamar a Dios para que nos ayude a andar en luz, para que nos ayude a andar en el camino del Señor, para que nos ayude a andar en comunión con nuestro Salvador. Y quizás en esta noche algunos de ustedes van a tener que hacer alguna de esa clase de clamor a Dios. Ayúdame porque mi vida no puede seguir así. Vivo insatisfecho, vivo preocupado. Siento que la aflicción me domina y a veces la depresión me amenaza. No puedo vivir así. Necesito clamar al Señor. Necesito de su ayuda porque mi alma está preocupada. Y muchas veces estamos desanimados, desalentados. Ese es uno de los términos preferidos del diablo, el desaliento. Y el diablo lo pone delante de la vida de un creyente. Y el desaliento comienza a dominar nuestra vida y a controlar nuestra vida. Y terminamos anímicamente postrados. Y el diablo está trabajando. Y ese campo del desaliento es un campo terrible. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por ese territorio, pero algunos se detienen demasiado tiempo en el terreno del desaliento. No es un lugar recomendable para un hijo de Dios. El desaliento es como una propuesta del diablo que diariamente se presenta ante nosotros. Y algunos le prestan atención y se dejan dominar por el desaliento. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando el desaliento toca nuestra vida, sufrimos como si estuviéramos en una sala de torturas. El desaliento es algo tremendo. Y a mí me pasa. Con todos los años que ya tengo en el camino del Señor, más de 40 años siguiendo al Señor, algunas mañanas, principalmente los lunes, parece que el diablo ya tiene seleccionado eso en el calendario para atacarme los lunes por la mañana. Porque son los días que yo quiero escribir, son los días donde busco la guía del Señor para mis mensajes, para las prédicas. Y a veces me despierto con entusiasmo y me preparo el agua para el mate, y a veces hasta me pongo un poquito de pan del día anterior ahí a calentar, y me paro frente al papel, tomo la lapicera, a veces frente a la computadora, y de pronto me siento mal, siento que me falla el corazón, siento que se me aflojan las piernas,
Hay veces que viene el mareo a mi vida y todo aquel proyecto de estudio termina en una frustración y me tengo que ir a la cama. Un lunes a la mañana, cuando ustedes están en lo mejor de su trabajo, yo estoy en una batalla. Y esa batalla que me afecta en lo físico, me afecta en lo emocional, porque el diablo de algún modo me implanta el desánimo. Así que tengo que batallar en ese tema. Y cuando la gente me dice que están desalentadas, desanimadas o usan términos más profundos como la depresión, yo puedo entender a cada uno de esos. Porque es difícil sobrevivir a esa clase de cosas que el diablo sabe muy bien cómo manejar esas armas para lastimarnos. Muchas veces me pasa que ya me veo viajando y predicando en otros países de nuevo y dando conferencias o dando clases en los seminarios. Y muchas veces de verdad me imagino que ya estoy rumbo ahí al avión. Y de pronto siento mis mareos, siento que me descompenso. Y me bajo rápido del avión y termino ahí en la cama hasta que me recupero. Y esta semana, en estos días, estuve revisando mis pasaportes y todo, y ya estaba vencido, pero lo puedo renovar, porque tengo un viaje para dentro de pocos días, y tengo que contestar en esta semana. Y el jueves fuimos a almorzar con algunos hermanos de aquí, y les conté, les di la primicia, mira, aquí tengo que ir a una conferencia, así ya. Y ahora le dije a los hermanos que me trajeron, ya se me fueron las ganas de volar. Quizás mañana o el lunes me vuelvan otra vez las ganas. Pero esa actividad que es por gran parte de Bolivia es para el mes que se inicia la semana próxima. Y el jueves estaba que me subía al avión y hoy le dije a los hermanos, ya no tengo ganas de subir al avión. Es una lucha. Y hermanos, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios en medio de nuestras batallas. Y Él viene y nos dice, ten confianza, levántate, te llama. Dios está pensando en ti, Dios te está buscando a ti. Dios tiene fuerza especial del cielo para darnos en estos momentos difíciles, cuando el desaliento nos visita y se instala en nuestra vida. A veces Dios nos ve en esa aflicción, pero no se escucha nuestro clamor. Porque en vez de buscar su ayuda, sufrimos en silencio y eso es una mala elección. Hay que clamar a Él. Es lo que hizo este hombre Bartimeo, clamó, Hijo de David, ten misericordia de mí. En otras palabras, necesito de tu ayuda, ando buscando una solución que sé que solamente puede venir de ti, Señor. Bartimeo clamó y nosotros tenemos que clamar, algunos para ser salvos, pero quizás aquí en esta noche alguien va a hablar con Dios y va a clamar diciéndole, deseo seguirte fielmente. Miro mi historial reciente y ve que tropiezos, que no han andado bien en el camino del Señor. Pero hoy Dios puede traer esta palabra y puede ser la que necesita nuestro corazón. Ten confianza, levántate, te llama. Nos llama para que le sirvamos. Nos llama para que podamos ser bendición a otra gente. Hermanos, a veces el diablo usa hasta nuestra propia conciencia para torturarnos, para lastimarnos y apagar los deseos de servir al Señor. Y dice, pero ¿cómo vas a servir si mirás lo que hay en tu pasado? Y vienen a nuestra memoria un recuerdo malo tras otro recuerdo malo del tiempo que hemos caminado mal con el Señor, que no hemos estado bien en la fe, del tiempo que tenemos bien identificado en nuestra historia, que le hemos fallado al Señor. Y el diablo nos tortura y nos lastima con eso. Pero hermanos, nosotros ya no vivimos en el pasado, ya no estamos allí. ¿Por qué le escuchamos al diablo cuando quiere mostrar nuestros fracasos? Si nosotros ya no vivimos en el pasado, ya no estamos allí. ¿O acaso no dice la Escritura, las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas en Cristo? Y entonces tengo que levantarme y tengo que clamar al Señor. Ese clamar al Señor y el ánimo que Él nos va a dar y la fuerza que nos va a dar para el camino es mucho más fuerte que el efecto que produce los fideos Suchu los jueves.
La fuerza que nos da el Señor nos produce más ánimo, que un pique a lo macho, que un picante de pollo, que un mondongo chuquisaqueño. La fuerza que nos da el Señor es increíble. Y nos motiva, y nos levanta, y nos llama, y dice, vamos adelante. Y mire lo que pasó con este hombre llamado Bartimeo en el versículo 52. Le leo el 51 para los que no conocen la historia. Dice el 51, y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Ya clamó el ciego. Jesús lo escuchó, lo llamó, y ahora Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y ahora ponga atención. Dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El Señor nos ha bendecido a nosotros con salvación, pero no lo estamos siguiendo en el camino. Nos hemos quedado por ahí, nos enredamos en las cosas del mundo, nos hemos distraído con las luces modernas que el diablo nos presentó en el camino. Pero este hombre recibió la bendición de Dios y él dijo, yo quiero recobrar la vista. ¿Para qué? Porque quería ver al Dios grande. ¿Por qué quería recobrar la vista? Para ver quién era su Salvador. Él quería ver la presencia de Dios, la gloria de Dios. Dice, necesito ver a ese Dios grande. Si Dios está en nosotros, vamos a andar con Él todo el camino. Vendrán las tormentas y vendrán las aflicciones y aparecerán las preocupaciones. Y habrá lucha, gente que nos va a difamar, que nos van a sacar la piel. Y habrá gente que serán piedras de tropiezo. Pero el Señor sabe cómo darnos de su ayuda para que sigamos junto a Él todo el camino. Todo el camino. Este pasaje, por tantos años que lo identifico, y siempre tiene una enseñanza nueva para mí. ¿Sabe qué, hermano? El Señor Jesús dice, ten confianza, levántate, ten ánimo. Yo hoy estaba acordándome del último ministerio que hice en el Uruguay antes de venir aquí a la congregación. Y Dios puso en el camino algunos futbolistas, algunos de ellos habían sido muy famosos en su tiempo, muy famosos. Y los encuentro, no los conocía de verlos jugar y de verlos en los diarios y esas cosas. Pero ellos estaban ahora ya entre sus 65 y 75 años. Y cuando los encuentro, estaban en una lucha con el alcohol. Y pertenecían a esta organización de los Alcohólicos Anónimos. Y en aquel edificio enorme, hermana Adriana le conoce, un edificio 4 veces más grande que todo esto, ni más quizás, mucho más. Y yo le abrí la puerta a esa gente y empezaron a venir los Alcohólicos Anónimos. Y empezamos a compartir de la palabra de Dios con ellos. Y empezamos nosotros a decirle que hay esperanza para ellos. Hay esperanza para el alcohólico anónimo y para el famoso, para todos los que están sufriendo ese tormento de los orines del diablo, porque eso es, hermano. Ese veneno son los orines del diablo y esa gente está atrapada, pero hay una solución. Es que la voz de Jesús les dice, levántate, ten confianza. El Señor los llama. Y ya llamó a muchos de ellos. En distintos lugares, de gente que lucha con sus adicciones, que tienen sus pulmones llenos de humo de marihuana y mareados de marihuana. Y el Señor lo llama, dice, levántate, ten confianza. Levántate, y va por ellos, y va por las mujeres, por los inmorales, y va por los religiosos hipócritas que se creen puros y ni siquiera conocen a Cristo, y va por ellos el Señor, y les habla directo al alma, y le dice, ten confianza, levántate, te llama el Señor para que seas salvo. Esa gente necesita de la salvación,
Aquellos que van a los chamanes y a los yatiras y que andan en todas esas clases de cosas y cargan amuletos en sus cuerpos y están perdidos en las tinieblas, seducidos por el príncipe de las tinieblas. Ellos necesitan escuchar esta voz del Señor. Ten confianza, levántate, te llama para ser salvo, te llama para dejar esa vida pecaminosa, te llama para dejar esos caminos de perdición, te llama para convertirte de tus malos caminos y venir al camino del Señor. La voz del Señor se escucha en nuestro tiempo, el Señor llama, levántate, ten confianza, Cristo está llamando. Para esos pecadores, uno de los textos que usé esta semana y que tuvo gran repercusión, ya lo usé muchas veces aquí. Es uno que Pablo le escribió a Timoteo en la primera carta, capítulo 1, versículo 15. Y Pablo le dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Qué hermoso pasaje ese. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, por toda esta gente que mencioné. Y por otros pecados que la gente está atrapada, el Señor le llama, le dice, y esto es una palabra fiel, es una palabra digna. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Es más, Él dijo, Él vino a salvar y a buscar los que se había perdido. El Señor tiene sumo interés en esa gente. Y Él le llama, Él les dice, ten confianza, levántate. Y los está llamando para la salvación. Esa gente que está atrapada en el pecado, pero a nosotros, que ya pasamos por la cruz y creímos en Jesús como nuestro Salvador, el llamado para nosotros es distinto, porque a nosotros nos llama para estar en el altar y presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Eso es lo que llamamos consagración. Hace algún par de domingos mencioné en este púlpito, yo creo que la mayoría, casi la totalidad de la gente que viene aquí tiene a Jesús como el Salvador, pero no todos lo tienen a Jesús como el Señor. Y el mismo Señor lo dice en el Evangelio cuando dice, muchos de ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Entonces no hay duda que Él es nuestro Salvador, pero Él quiere ser nuestro Señor también. Eso implica que Él tiene que tener un control sobre nuestra vida, un gobierno sobre nuestra vida, que la vida no tenemos que vivirla como a nosotros se nos antoja, sino como Él quiere. No hacer nuestra propia voluntad, sino que, como dice la Biblia, la voluntad de Dios que es agradable y es perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Nos está llamando para eso el Señor. Cuando Pablo estaba hablando en Romanos 12:1 y habla, dice, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esa es la imagen del sacerdote del Antiguo Testamento que consagraba un animal y lo presentaba en el altar de Dios y lo presentaba muerto. Pero ahora Pablo dice, no necesitamos un animal en el altar, necesitamos nuestra vida y vivos. Vivos, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque Dios nos quiere usar, hermano. Dios quiere que seamos sus instrumentos. Ten confianza, levántate, te llama. Sé un obrero del Señor, sé una obrera del Señor. Qué lindo todo lo que vivimos desde el jueves pasado aquí. Y cuánto espíritu de sacrificio que se vio aquí, hombres y mujeres, unos acomodando las flores, otros decorando el salón, otros cocinando, otros trayendo las almas, toda clase de actividad hermoso. Hubo gente que estuvo dispuesta por algunos días a levantarse, pero necesitamos como Bartimeo que sea todo el camino, hermano. Todo el camino, todo en nuestro peregrinar por esta vida, que sea caminando junto al Señor, sirviendo al Señor. Les voy a decir la verdad. Todo lo que dije hasta ahora, esto era la introducción del mensaje de esta noche. Es decir, que lo que voy a decir de aquí en adelante recién es el comienzo. Pero yo sé que todos tenemos que regresar a casa. Así que seré generoso en esta noche y haré todo muy rápido. Va a ser más breve el mensaje que toda esta introducción. Pero sí quiero que leamos por lo menos 2 textos y así llegar hasta el final. El primero de ellos en 2 de Corintios, el capítulo 5.
la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5. Y siempre teniendo ahí en nuestro pensamiento esa historia y ese encuentro de Bartimeo con Jesús y ese comienzo de una nueva vida y ese camino nuevo que comenzó a recorrer ya con sus ojos abiertos y con la bendición del Señor. Dice la Biblia aquí en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, porque quiero que refresquemos nuestra memoria y tengamos en claro cuál es nuestro punto de partida en esta vida. ¿Cuál es nuestro punto de partida? No estoy hablando de partir a la eternidad, estoy hablando de la vida cristiana, nuestra vida de servicio. Dice así la palabra, 2 de Corintios 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. La nueva vida para Bartimeo comenzó allí, junto al camino, en la ciudad de Jericó. La vida nueva para nosotros comenzó en diferentes lugares. En el caso mío, en el año 1979, aquí en Buenos Aires. Otros en diferentes lugares, algunos de ustedes en Bolivia, otros acá, otros bajo este ministerio conocieron a Cristo como el Salvador y se transformaron en lo que dice el texto, nueva criatura. Ese es el punto de partida. Ahí comenzamos una relación con Dios, una comunión con Dios. Como bien decimos, lo nuestro no es una religión, lo nuestro es una relación con Cristo nuestro Salvador. Es lo que la Biblia le llama nacer de nuevo, nuevo nacimiento, nueva criatura. Es alguna de la terminología bíblica para indicar cuál es el inicio del comienzo de nuestra vida cristiana, cuando creímos en Cristo. Así que la Biblia nos informa ahora que si alguno de nosotros está en Cristo, somos nueva criatura. Quiere decir que ahora, aparte del nacimiento natural que tuvimos de papá y mamá, ahora tuvimos un nacimiento espiritual, un nacimiento de lo alto, un nacimiento que vino de Dios y nos hizo nueva criatura y nos hizo miembros de la familia de Dios por toda la eternidad. Somos nueva criatura. Y entonces dice aquí la palabra de Dios, para evitar que el diablo nos vuelva en adelante a torturar con nuestro pasado. Dice la Biblia, si has creído en Cristo, tu pecado fue lavado en la sangre preciosa, has nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron. No tengo como el perro que va y se revuelca en su vómito. Yo no tengo que volver a las inmundicias del pasado, yo nací de nuevo. Soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Y Dios dice, hermano, escribiéndole a los Filipenses, capítulo 3, verso 14, dice, ciertamente, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Eso es lo que debemos hacer como cristianos. Olvidar nuestro pasado, ni siquiera en nuestra mente debemos dejar convivir nuestro pasado. Porque todos sabemos que arrastramos cosas de nuestro pasado que son dolorosas. Todos sabemos que hay cosas de nuestro pasado que son vergonzosas. Yo no quiero volver a revolcarme en la inmundicia del pasado. Yo tengo una nueva vida en Cristo. Una nueva vida en Cristo. Ese es el punto de partida. Tengo una otra información aquí también en 1 de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios ahora, capítulo 6, verso 19. Ya nacimos de nuevo, ya somos nueva criatura. Ahora mire lo que nos cuenta la palabra de Dios aquí. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Primera de Corintios 6, verso 19. Dice la Escritura, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién dice ahí? Ah, no es nuestro este cuerpo. Ya es propiedad de Dios. ¿Y cómo sucedió eso? La Biblia dice, comprados fuimos por precio. ¿Y cuál fue el precio? La sangre preciosa de Cristo.
Pedro el apóstol lo explicó en su primera carta en estos términos, que Él nos compró, nos rescató, dice, de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, dice Pedro, sino con la sangre preciosa del Cordero. Ahí está el precio. ¿Se acuerdan? Hablando del griego y de esas cosas, cuando Pablo le escribe a los romanos y usa la palabra griega agorazo, esa es la palabra que tiene que ver con redención. La palabra redención quiere decir rescate. La Biblia usa 3 palabras en el idioma griego para redención. Agorazo, ¿se acuerdan? Que era ir y comprar en el mercado. Y esa palabra lo que nos enseña es que un día Cristo entró en el mercado del pecado para comprarnos a nosotros. La segunda palabra para redención era exagorazo. Quiere decir que Él fue y pagó un precio. Ya sabemos que es su sangre preciosa y nos sacó del mercado exagorazo para que no volvamos más ahí. Cuando Él nos sacó del mundo y nos sacó de las garras del diablo, somos salvos eternamente. Por eso la Biblia dice, todo aquel que cree en Cristo no se pierde, mas tiene vida eterna. No volvemos más al mercado del pecado. Ya nos sacó. Nos compró con su sangre preciosa. La tercera palabra era la palabra lutró. Esa palabra significa que ahora nos hizo libre. Pero nos hizo libre. Y no podemos ser egoístas de vivir para nosotros. Tenemos que vivir para Él. Esa es la consagración. Entregarme a Él de modo incondicional. Esa palabra incondicional quiere decir no le pongo a Dios ninguna condición. Pongo mi vida en el altar y le digo, aquí estoy, Dios, y lo que queda de mí, úsalo para tu gloria. Esa es consagración. Ya me salvó. Ahora necesito dar ese paso de consagración. Jesús es mi Salvador. Necesito que Él sea mi Señor. Mi Señor. Ya tengo que terminar aquí, pero 2 o 3 pasajes para recordar. Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y usted se queja de su cuerpo, dice que está muy gordo, que está muy flaco. Tengo problemas con la altura, que soy muy petizo, que soy muy alto, que ya tengo canas, que se me pela la cabeza, que ya tengo arrugas, que se me aflojan los dientes. Las mujeres preocupadas que han sido mamás, ¡ay, las estrías! Deje de quejarse de su cuerpo, este es templo del Espíritu Santo. Amén. Lo que usted tiene que preocuparse es para que el Espíritu Santo esté cómodo adentro suyo. Porque si usted abre las puertas y ventanas de su vida y deja entrar el pecado, el Espíritu Santo, 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 no va a estar cómodo en ese lugar. Por eso la Biblia dice desde el Antiguo Testamento y lo repite en el Nuevo Testamento a través de Pedro, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y ahora nuestro cuerpo, mire, en el mío tiene bastante lugar el Espíritu Santo. Dice, somos templo del Espíritu Santo. Ahora todos nosotros tenemos que tener conciencia de que Dios vive en nosotros. Él es un habitante de nuestra vida. Y Él tiene que estar cómodo. Y entonces cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, tenemos una vida espiritual poderosa, dice la palabra, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Por eso Pablo le escribió a los romanos y le dijo, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, no nuestro, no nuestro. Yo sé que algunos todavía, el cuerpo, la carne le dice, dame un poquito de salay por ahí, unos pasitos de tinku, llévame por ahí a esos lugares, una morenada, una diabladita, y después yo me vuelvo a la iglesia. Pero su alma está clamando como el ciervo junto a las corrientes de agua, su alma tiene sed de Dios. Y hay muchos que satisfacen los deseos de su carne y abandonan su alma que tiene sed de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ahora, en esta recta final, recordamos juntos, cuando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 3 en adelante, se nos cuenta cuando Saulo de Tarso iba rumbo a Damasco
porque allí era donde estaba la mayor colectividad de cristianos, y él iba con órdenes de los sacerdotes y de los líderes políticos para apresar a esos cristianos. Ya había antecedentes en la Biblia que dice que Pablo arrastraba a los hombres y a las mujeres y los llevaba a la cárcel, a la muerte mismo. Así habla en Hechos 8, los primeros 4 versículos. Y ahora Pablo se quería hacer un festín en Damasco, en Siria, y ahí iba a buscar los cristianos. Y se le apareció aquella luz en el camino. Y de pronto se cae al piso y desde esa luz aparece la voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la respuesta del perseguidor era: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y le dice Jesús: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo dijo las palabras que Dios quisiera escuchar en esta noche de nosotros. Pablo le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y Dios va a decir: vente para el altar y conságrate. Vente para el altar y ponte en serio en mi camino. Vente para el altar y empieza a vivir una vida santa, ya aleja todas esas actividades de las tinieblas. Y la Biblia dice en Efesios 5, verso 11, dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Pero nosotros una y otra vez volvemos a las tinieblas y a las actividades pecaminosas, y por eso estamos como desaparecidos en la casa del Señor. Y entonces Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Pero no debe haber muchos en esta noche, sospecho, que se animen a decirle eso al Señor. ¿Qué quieres que haga? Porque Dios nos va a exigir que nos pongamos en serio en su camino. Entonces usted vuela hasta Génesis capítulo 12 y Dios va a un poblado ahí que se llamaba Ur de los Caldeos. Era una pequeña población de lo que hoy es el moderno país de Kuwait. Algunos capaz ni saben que hay un país que se llama. Viven sobre el petróleo, eso ahí. Y Dios fue a ese pueblito que se llamaba Ur, 2 letras nada más. Y buscó a un hombre que se llamaba Abraham. Y Dios quería que ese hombre sea el padre de una nación, sea el padre de la fe. Y cuando usted lee ahí en Génesis el capítulo 12, Dios le dice a Abraham: quiero que te vayas de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No le hizo ninguna promesa: te voy a dar una mansión, te voy a dar esto, lo otro, vas a ir a tal lugar. Nada de eso. Le dijo: a la tierra que yo te mostraré. Y ese hombre estaba siendo llamado para ser el padre de la fe. Por eso tenemos 3 pasajes en la Biblia. Uno en Crónicas, otro en Isaías, otro en Santiago, que dice que Abraham era el amigo de Dios, amigo de Dios. Porque aquel día cuando Dios lo llamó, él tomó la decisión de seguirle. No le dijo: dame una orientación, ubícame con el Google Maps para dónde me vas a llevar. No, Dios lo llamó y él se fue con Dios. Wow. Y Dios nos llama, hermano. Y algunos dicen: ¿a mí puede ser? ¿A mí? Y empezamos a poner excusas como Moisés, que yo soy tartamudo, que soy esto, que soy lo otro. Y dice: ya Dios sabe, igual nos llama. Porque Dios lo llamó a Moisés desde la zarza en Éxodo capítulo 3. Y usted no va a encontrar la terminología exacta, pero sí la idea exacta de que Dios les dijo a Abraham y le dijo a Moisés lo mismo que el Señor le dijo a Bartimeo: ten confianza, levántate, te llama. Te llama. Lo llamó a todos ellos. Y le llamó a aquella mujer samaritana que había tenido 5 maridos y el que vivía con ella ni siquiera era el marido, y el Señor le dijo: si tú bebieres del agua que yo te daré, saltará una fuente de vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua. Es una bendición. El Señor no hizo un repaso de la vida moral. El Señor se enfocó en el alma y le dijo: si tú bebieres del agua que yo te daré. Jesús es el agua de vida. Yo revisé en esta mañana en el libro de Apocalipsis el capítulo 21 y al final dice que el que tenga sed venga y beba gratuitamente del agua de la vida. Todavía está escrito ahí el texto, lo vi esta mañana. El Señor nos llama a beber del agua de vida. Cristo es el agua viva. Y hay almas sedientas y almas resquebrajadas. Cuando el Señor se apareció allí y estaba Pedro y estaba su hermano ahí con las redes y le dice: dejen esas redes, vengan conmigo, les haré pescadores de hombres. Mateo capítulo 4, verso 18 en adelante, y después lo encuentra Juan y a Jacobo también ahí,
con sus redes, y dice que ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. La mujer samaritana dice que dejó el cántaro y le siguió. Es que para seguir al Señor hay que dejar siempre algo. Y nosotros algún pecado vamos a tener que dejar, si es que queremos caminar bien con Dios. Algo en nuestra vida tiene que cambiar, si queremos andar bien con Dios, si queremos ser nosotros usados por Dios. Aquella mujer que fue sorprendida en adulterio en el Evangelio de Juan, Jesús le dijo, ¿y dónde están los que te condenan, mujer? No hay ninguno, dijo ella. Ni yo te condeno, le dijo Jesús. Dice, pero vete y no peques más. En otras palabras, dice, deja ese estilo de vida y empieza a vivir para Dios. Cuando el gadareno, después que el Señor sacó toda esa tribu de demonios que tenía adentro y se metieron en el cuerpo de los cerdos, y los cerdos no pudieron vivir con los demonios y se tiraron al precipicio todos. Y entonces dice que Jesús estaba en la barca y el que había sido endemoniado ya estaba en su cabal juicio. Estaba más normal que nosotros. Y él quería quedarse junto a Jesús. Y Jesús le dijo, no, ve a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Y qué hizo el que había estado endemoniado? No, pero aquí estoy bien, estoy cómodo. Dice que fue y predicó, y aparece ahí la palabra Decápolis. Esa palabra Decápolis es un territorio compuesto por 10 ciudades, y ahí se metió y predicó. Y le contó a la gente cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Hermanos, Dios nos llama para que nosotros podamos servirle. Y solamente se lo voy a mencionar porque ya muy pronto voy a predicar de un petizo vanidoso que se llamaba Zaqueo. Y era tan petizo que se tuvo que subir arriba de un árbol, dice el Evangelio, para ver a Jesús, Lucas 19. Y Jesús le dijo, desciende Zaqueo porque voy a ir a tu casa. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese hombre era un estafador. Cuando lo vio a Mateo en la mesa de los impuestos, aparece el nombre de Leví en la Biblia. Era Mateo, Leví, la misma persona. Y le dijo Jesús, sígueme. No le hizo una carta de presentación de quién era. Una sola palabra, le dijo, sígueme. Y dejó la mesa y se fue detrás del Señor. ¿Y qué debe hacer Jesús para que le sigamos nosotros? Que andamos dando tanta vuelta y vuelta y vuelta y no decidimos seguirle a Él. Esa gente era gente simple. Yo lo que creo, hermano, que nosotros necesitamos decidirnos ser barro de una buena vez. Y dejar que Dios sea el divino alfarero. Y que podamos vivir lo que Pablo dijo a los Filipenses, capítulo 1, verso 6, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Esa palabra perfeccionará quiere decir que la va a completar. Porque hay gente que quiere ser perfecta para servir al Señor. No hay que ser perfecto, hay que decidirse de servirle y Él comenzará a trabajar y nos perfeccionará. Ahora el barro, hermanos, usted ve ahí en las pizarras, en los bancos y en las casas de cambio y dice el dólar, el euro, el real y un montón de monedas, el oro, la plata, pero el barro no cotiza en ninguna pizarra, no dice cuánto pagan por el barro. Hasta en algunos lugares ve carteles cuánto pagan por el bronce, el cobre, el hierro. Pero por el barro no cotiza. Y nosotros somos hechos de barro. Porque Dios tomó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida y nos hizo a nosotros. Y somos barro nada más. Y hay una cosa que es muy simple. O somos un barro apestoso o somos un barro útil en la mano de Dios, el divino alfarero. Y eso es lo que tenemos que decidir. ¿Qué clase de barro vamos a hacer? Si Dios pudiera trabajar, mis hermanos, en nuestra vida, ¿cuándo lo va a hacer? Cuando oigamos su voz que nos dice, ten confianza, levántate, te llama. Y hoy es el día, y hoy es el momento. Hoy Dios nos está llamando para que le sirvamos. Nos va a mandar aquí unos angelitos inquietos que se pasen en la congregación con un cartel luminoso y nuestro nombre que diga, es a ti que te llamo. Ya su palabra es clara, es viva, es eficaz, es como una espada cortante de 2 filos, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. No puedo hacerme el distraído, no puedo hacerme el desentendido. La voz de Dios es muy clara, ten confianza, levántate, te llama.
Y algunos dirán, yo creo que esto es para el que está a mi lado. No, es para usted también. Dios nos llama a todo. Pues ese es el deseo del Señor. Que todos nosotros podamos servirle. Él es nuestro Salvador. Pero Él quiere ser el Señor, el que tenga el control. Él quiere ser el gobernador de nuestra vida, el que dirija nuestros pasos. Y el gozo de Dios es vernos hacer su voluntad. ¿Cuánto tiempo más viviré dándole la espalda a Dios? ¿Cuánto tiempo más voy a estar resistiendo su llamado? ¿Cuánto tiempo más aplicaré la sordera espiritual y no querer oír la voz del Señor que me está llamando? La voz del Señor es clara y la respuesta nuestra debería ser como la de Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Acá estoy, ya está. Aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Si nos ponemos todos de pie, vamos a hablar con el Señor en esta hora. Todos de pie, con sus ojos cerrados, vamos a orar a Dios. Quizás alguien allí dice, hoy, la verdad que vine esperando otras cosas, pero Dios me habló. Yo pensé que íbamos a tener un tiempo de cántico, de saludo, pero Dios me habló. Es que Dios no es mudo y Dios es bien directo. Y así como Dios ha obrado y lo sacó a ese hombre del olvido, un mendigo ciego, un hombre que estaba atrapado en la adversidad, el Señor lo llamó y lo vio caminar junto a él todo el camino. Y ahora nosotros que ya fuimos salvos por Cristo, nuestros pecados fueron lavados en su sangre preciosa. Y Dios quiere ver nuestro cuerpo en el altar, dedicado a Él, presentado a Él, para que Él lo use, para su gloria, para su honra. Es que esa salvación, esa vida eterna que Él nos dio en Cristo es algo tan grande, tan precioso, que aún nuestros mayores y mejores esfuerzos no podrían pagar esa obra tan grande que Cristo consiguió por nosotros, la vida eterna. Aprovechamos ahí el tiempo y usted quizás quiere decidir algo con Dios, allí a solas en su corazón, usted y Dios. Tenemos que ventilar nuestras decisiones, pero si Dios habló a nuestra vida, algo tenemos que responderle al Señor en esta noche. Si Él nos llamó en esta noche, si oímos su voz decir, ten confianza, levántate, te estoy llamando, pues es el momento de tomar un compromiso con Él. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ella siempre viene para darnos nuevas fuerzas, para presentarse como una guía en nuestro camino. Tu palabra que es viva viene para exhortarnos y para animarnos y reavivarnos en nuestra vida espiritual. Y sabemos, Dios, que tu palabra no vuelve vacía, siempre está obrando en nosotros. Y ayúdanos, Padre, en esta noche, que tu palabra actúe con poder en cada uno de nosotros. Estamos aquí con diferentes inquietudes, pero hoy podemos estar unidos en resolver, seguirte y servirte a ti como Bartimeo todo el camino, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en las decisiones que vamos a tomar en esta noche. Bendice tu palabra, bendice nuestras vidas. Los pedimos todo esto en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano Omar va a venir ahora para dirigirnos en la alabanza, en la parte final de nuestra reunión. Pero si Dios habló, hermano, no demore sus decisiones para servirle a Él. Dios espera que cada uno de nosotros seamos hallados fieles, que podamos servirle con fidelidad. Ya viene hermano Omar.